Seguimos en la carta de Santiago, nuestra serie acostumbrada llamada Una vida en completa devoción a Dios. Y hoy nos toca estudiar Santiago capítulo 3, versículo 13 al 18. Voy a pedir que se traslade en su Biblia a leer este pasaje. Y así una carta muy instructiva, muy exhortativa. Recordarle que Santiago está pensando en sus discípulos que están dispersos, judíos dispersos, cristianos dispersos en todo el continente de su momento, y que necesita enviarles instrucciones de cómo proceder en medio de la persecución, en medio de lo que está pasando la iglesia. Y una de las necesidades, escuchen esto por favor, porque es importante comprender, no confundir miedo con sabiduría. No caer preso o presa del miedo y llamarle sabiduría. Obviamente hay veces hay necesidad de obedecer el temor y abstenerse de hacer algo a través del temor, entonces acompañar la sabiduría. Pero hay veces que el temor se disfraza de sabiduría y evita que seamos productivos, que seamos personas y mujeres de fe, que hagamos la obra de Dios, que tengamos que hacer las cosas. Por ejemplo, solo le comento algo. Estábamos en me pidieron que fuera a predicar en una comunidad aquí ¿cómo se llama esto? En Colón. Y cuando llegué yo no conocía a nadie, yo no conocía a nadie, solo me habían contactado por teléfono el pastor de allí y me dijo que fuera. Entonces yo llegué, no conocía a nadie, me bajé, alguien me reconoció y fue y me dijo: pastor, aquí vamos a hacer la campaña, estamos preparándonos, ayudamos a instalar todo el escenario, va a ser en la cancha de fútbol. Y en eso se va poniendo, hermano, una nube negra, iba a llover. Y todo iba a ser al aire libre, estaban las sillas preparadas, empezaron a llegar los pick-up con la gente, buses con la gente. Y yo empecé en mí a decir: lo mejor es cancelar el culto. ¿Cuánto les ha pasado eso, verdad? Que salta inmediatamente la prudencia, ¿verdad? La disque prudencia. Entonces, lo mejor es cancelar el culto. ¿Cuánta gente se va a enfermar aquí? Se mojan, les va a dar neumonía. Entonces, en mi mente apareció eso. Pero de repente también apareció otro que me decía: ¿por qué no le ordenas a la tormenta que se mueva? Entonces, ¿verdad? ¿Cuántos han tenido esa lucha a veces, verdad? En el que está una salida prudente, sabia, aparente, pero también está otra salida espiritual, en la cual puede uno decir: esto es lo que hay que hacer en el nombre de Jesús. Y en este tiempo en que estamos viviendo una amenaza a nuestra salud, a nuestra integridad física, una amenaza a la finanza, estamos ante un colapso, unas crisis que algunos están enfrentando más que otros. Entonces, en este tiempo muchos estamos enfrentando, ¿verdad?, más el miedo que nos lleva a tomar acciones disque prudentes, pero más bien son reacciones y acciones miedosas, cobardes, que no nos atreven a decir: yo creo que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará. ¿Cómo lo hizo? Él resucitó. ¿Cómo no también podrá hacer esto conmigo? Y hay veces que tocará decir: no, el Señor no querrá obrar, quiere que yo haga esto, quiere que me abstenga de esto. Entonces, a esto se le conoce como sabiduría divina. Sabiduría divina es aquella que nos hace diferenciar entre lo bueno y lo malo. Entonces, la fe nuestra debe de proveernos sabiduría. Diga conmigo: la fe debe proveer sabiduría. Cuando Santiago empieza a hablar en el capítulo 3, dice: tengamos que tener mucho cuidado cómo hablamos, lo que hablamos, porque de una boca no van a salir dos tipos de fuentes, dos tipos de hablas. De un chorro no salen dos tipos de agua, una es caliente y la otra es fría, y tienen diferentes fuentes, diferentes lugares. Entonces, nuestro espíritu debe proveer una sola cosa. Y luego dice: si así como la lengua debe de tener una sola forma de edificar, así también Dios, a través de tu fe, te va a proveer una sola forma de pensar que sea
consecuente con la verdad de Dios, consecuente con su propósito, con su plan para tu vida. Nos podremos equivocar, ¿verdad? Podremos a veces identificar equivocadamente. A veces vamos a correr pensando que es la voluntad de Dios, cuando tuvimos que tomar más tiempo para decir: Señor, quiero estar seguro que esa es tu voluntad. Ayúdame, por favor. No me quiero equivocar. Entonces, leamos este pasaje y van a ver, hermano, cómo diferenciar esa sabiduría divina. Y vamos a estudiar juntos este pasaje. ¿Lo tienen? Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ya está, aquí, ya con solo este versículo ya nos predicó suficiente Santiago, ¿verdad? Lo leemos juntos de nuevo. ¿Qué le parece si lo lee en voz alta? Está en la pantalla. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, incontención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, a ver todos juntos, que es pura, después pacífica, después amable, ¿qué más? Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen paz. Primero quiero considerar esto acerca de esta sabiduría. La primera parte es que la sabiduría divina se debe demostrar. Santiago nos dice: ¿quién es sabio y entendido? Se tienen que hacer notar los sabios y los entendidos en esta tierra. Y usted y yo somos los llamados a ser sabios y entendidos. ¿Me suben el volumen, hermanos, por favor? Usted y yo somos llamados a ser sabios y entendidos. Ay, qué lindo eso. Entonces Santiago inicia con esta pregunta: ¿quién es sabio y entendido? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Muy personal. La idea es apelar a la conciencia de cada uno de los creyentes en Cristo, porque es momento en que seamos luz con nuestra sabiduría. Es momento que usted y yo seamos luz con nuestra sabiduría. Nos preguntamos: yo soy la luz y yo soy la sal. Entonces, este es un método para hacer la luz y la sal. ¿Cómo? ¿Cómo? Dando buena palabra, dando buen consejo, pidiendo permiso para hablar. Si me permiten dar una opinión, mire, no sé por qué, pero siento en mi espíritu esto. Y atreverse, porque eso es lo que tenemos de parte de Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el... ¿Y cuántos de ustedes tienen esa reverencia, ese amor a Dios? Entonces, esa reverencia y ese amor a Dios te permite ser alguien que atrae, que recibe. Y aún la palabra nos dice, Santiago dice: el que le falte sabiduría, pídala, que el Señor se la va a dar. Pídala, que el Señor se la va a dar. Y dice: no pida dudando, sino pida con fe, creyendo que cuando usted necesita hablar, Dios lo va a usar para dar una buena palabra y decir cosas que edifican, cosas que guían, cosas que van a proveer un camino, una dirección a quien te escucha. Entonces, el sabio es alguien que ha alcanzado la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido de una manera práctica y buena. Una vez más, el sabio es alguien que ha alcanzado la capacidad de aplicar el conocimiento adquirido de una manera práctica y buena. Hay gente que es muy inteligente, pero es torpe en sus decisiones. Hay gente que tiene una capacidad retentiva de letras, de ciencia, de matemática, pero andan por la 20 en el matrimonio, andan por la 20 en la finanza. No se les entiende en cuanto a qué escogen, qué son, qué van a hacer. Porque la sabiduría de la que estamos hablando solo proviene aquella que teme a Dios y confía en que Él vendrá a tu mente, a tu corazón. Y aunque no eres muy letrado, aunque no eres quizás muy eficiente en las matemáticas, hermano,
A mí me sacaron, me dijeron que me faltaba una materia en la universidad para salir, la materia gris. Entonces, Santiago dice que lo que quiere es señalar que la sabiduría es más que mero conocimiento y que realmente debemos ser intencionales para demostrar los frutos espirituales que emanan de una verdadera sabiduría. Entonces, yo no puedo esconder mi sabiduría, necesito sacarla, mostrarla a través de mis obras. Y aquí Santiago dice, el que es sabio no debe creerse ni jactarse de sabio, sino que viva sabiamente. ¿Capichi? O sea, usted no tiene que andar ahí, ¿quién necesita sabiduría? ¿Aló? ¿Me llaman don sabio? No, la gente dice, la manera como tú decides las cosas me sorprende. ¿Cómo le atinas a todo? ¿Cómo llevas tus hijos? ¿Cómo es tu relación matrimonial? Wow, en tu finanza, mira, vino esta pandemia y vos cheque, tranquilo. Dime qué haces, cómo le haces. Entonces, simplemente es que el Señor es quien me provee todo lo que necesito para saber cómo conducirme. Dicen amén, hermanos. Entonces Santiago está lanzando ese desafío, que todos los que hablamos, todos los que somos, que tenemos esta fe en Cristo, también debemos de notar una sabiduría que camina, que va con nosotros y que opinamos de acuerdo a eso que viene de parte del Señor. Entonces, la muestra de esta sabiduría, la manera de demostrarlo es por la buena conducta. Cuando nosotros vemos que nuestra conducta y comportamiento es observada, es mirada, está enfocada por los demás, ellos lo que andan buscando es realmente guiado por el Espíritu. ¿Es realmente una persona que tiene sabiduría de parte de Dios? Entonces la conducta tiene que ver con tu estilo de vida. Es la expresión visible de tu personalidad sumada a tus valores, principios, educación. Por eso cuando hablamos de nuestra conducta, Santiago está diciendo, la gente por tu conducta sabrá cuán sabio. La gente por tus obras, en tu comportamiento, en tus actos sabrá. Y al final dice que nuestra manera de mostrarlo será por la buena conducta en mansedumbre. Y parece como que Santiago ha observado, por la situación misma, y yo ayer hablaba sobre esto, que cuando hay un ambiente de temor, se nos disparan nuestros defectos de carácter. ¿No se ha visto usted en los últimos días más indio? No, hablando en serio, mire, ¿cuántos de ustedes el miedo les da más hambre? Y se ponen gulosos. ¿Cuánto el miedo los pone como con ganas de pelear? Se transforman. Entonces, este es un tiempo en que tenemos que procurar, ¿verdad? Y preocuparnos en observar, en autoexaminarnos y decir, ¿qué hace el miedo? ¿Qué hace este ambiente espiritual demoníaco que anda detrás de esta pandemia? Y debemos de ser prudentes. Y ayer decía, debemos ser personas que tomemos la autoridad en nuestras manos y decir, Satanás, no tienes lugar en mi mente, no tienes lugar en mi corazón. El Señor vive en mí y tengo autoridad para caminar en fe en medio de esta pandemia y vivir sabiamente en medio de lo que estoy viviendo. En mi comportamiento demostrará eso. Y por eso Santiago entonces entreteje este aspecto exterior de la conducta diciendo, ¿saben cómo se va a notar mucho más que son sabios? Que son mansos. No mensos, sino mansos. Y la mansedumbre no es pasividad, no significa ser alguien de poco ánimo o poca fuerza. La mansedumbre es todo lo contrario a la agresividad que luego va a hablar. Iras y contiendas, dice ahí. Sino que la persona que es más amable, que es mansa, resuelve los conflictos con sabiduría. Puede responder los ataques con autocontrol. Sabe, como decía y ha sido un lema en esta iglesia, báñese con aceite para que le resbalen los enojos. Únjase con aceite del Santo Espíritu para que cuando alguien lo busque, ¡sí!, patine. Porque tendremos muchas confrontaciones, ya sea por ser cristiano, ya sea por gente que quiere pelear, por envidia, por celos, por contienda, qué sé yo.
pero un cristiano debe de saber que le va a venir ataque por ahí. Usted no tiene que estar descuidado. Alguien va a querer pelear, alguien va a querer buscar la manera cómo sacarle de onda. La otra vez contaba este ejemplo que me pasó aquí por Toyos. Un policía me detuvo y yo le dije, vengo de El Salvador, pero traía unas cajas. Bueno, vengo de la frontera y traía unas cajas. Usted viene con producto de El Salvador, me dijo. Él no me entendió. Entonces bájese, me dijo, ahorita voy a llamar al fiscal y usted va preso con todo y carro, me dijo. Está bueno, le dije yo, está bueno. Usted haga su trabajo, que yo estoy haciendo el mío. Yo sé que cuesta. Yo no sé, he hablado mucho de esto, sobre la mecha corta. ¿Cuántos dicen aquí son mecha corta? ¿Por qué lo sigue haciendo? ¿Por qué se lo sigue diciendo que es mecha corta? La verdad es que es una tendencia natural. Aún yo no sé si es cultural. Yo no sé si es cultural, tan cultural, ¿verdad? Pero debería de ser para nosotros ya anormal, porque esa sabiduría o esa manera de proceder que dice que es diabólica, no quieren decirlo, se sienten ofendidos. ¿Cómo dice que es esta reacción? Usted lo está diciendo, yo no lo estoy diciendo. Entonces vean el contraste, vamos al contraste. Santiago empieza con la frase, pero si tenéis. O sea, va a hablar ahorita de un fruto diferente, de que el cristiano se va a tener que enfrentar y decir, no, esto no es lo que yo voy a dar. Escuchen por favor, debemos aprender a diferenciar. Esto no es cristiano. Esta conducta no es un proceder propio de mi Señor. No para otros, andar juzgando a los demás. No, aquí, mire su viga. Llámese y diga, no puede ser, yo me enojé y tengo un tiempo de reflexión y de adoración al Señor. Señor, perdóname, porque esta sabiduría que reaccioné como reaccioné, esta forma de reacción a la cual le llama Santiago, es una reacción sabia animal, es una reacción sabia carnal, es una reacción sabia diabólica. O sea, aparentemente una persona que se enfurece está siendo sabio en su propia manera de proceder. Una persona que ya se pone en posición de ataque, según él está siendo sabio porque se está defendiendo y alega y vea y de venir pues, salgamos pues, vamos. Y vos crees que me vas a tocar mi familia. Y dice Santiago, ¿sabe qué es eso? Sabiduría diabólica. Hermano, no me miren mal. Bueno, ni se les echa de ver por la mascarilla. Entonces, hay dos características que quizás por el momento en que Santiago está viendo, dice, los celos amargos. ¿Y cuál es la otra? Y la contención, que esto también se podría traducir según la palabra como rivalidad. Rivalidad, envidia. Pareciera como que son dos cosas con las cuales batallamos mucho y no sabemos diferenciar cuando esto está malo en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento. Dice, no se jacten diciendo que son sabios cuando lo que tienen es celos amargos, envidias, pleitos, contención. Yo quiero dejar esto bien en claro, hermano. Cada vez que tu reacción está fuera del plano divino, ¿en qué se convierte? Ustedes lo dicen por favor, en sabiduría animal, carnal y diabólica. Yo quiero que esto lo impregnen en su alma, por favor. Cada vez que yo reacciono de forma no adecuada, estoy reaccionando con una sabiduría animal, carnal y diabólica. No voy a resaltar porque no se trata de resaltar aquí al diablo. Aquí se exalta a Cristo Jesús el Señor. Pero debemos de ser humildes en reconocer cuántas veces hemos permitido reaccionar con esa sabiduría. Y todos necesitamos ir al Señor, hoy lo haremos, pidiéndole, Señor, por favor, te ruego, dame esa sabiduría. Así es una canción, Señor, dame más sabiduría. Dame más sabiduría. Ahora, del versículo 17, que quiero que lo vean por favor, el versículo 17, empieza aquí a hablarnos de una sabiduría aprendida, una sabiduría
aprendida. Versículo 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, a ver, ¿sabiduría de dónde dice? Oh, divina, de una fuente de Dios, viene de Él para nosotros. Pero la sabiduría que viene de lo alto, ¿cómo es? ¿Podemos decirle, hermano, en voz fuerte, por favor? Es primeramente pura. ¿Qué más? Pacífica. ¿Qué más? Amable. ¿Qué más? Amén. ¿Qué más? Llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Subraye esto, hermano, subraye eso y diga: wow, esta es mi meta de vida. Esta es mi meta de vida. Entonces, vuelve una vez más Santiago a realizar este contraste. Pero la sabiduría divina, pero la sabiduría que usted necesita, pero la sabiduría que practicamos en Cristo, la sabiduría que tenemos nosotros lista para recibirla, es una sabiduría que tiene evidencia, que tiene una práctica genuina y que los cristianos podemos aprender a desarrollarla. Dice, primero es pura. La pureza nos habla de las buenas intenciones que reposan sobre el interior. No desea obrar mal ni hacer mal a nadie y es profundamente sincera en su fe para con Dios. Después dice que es pacífica, amable, benigna. Mire esta triada, qué preciosa expresión. Dice, esta sabiduría tiene una continua mejora en tu comportamiento, en tu conducta, de manera que te hace pacífico, amable, benigno. Un buen trato, saber tratar a las personas, saber decir, saber ser tolerante, estar dispuesto a actuar en favor de los demás más que en favor de mí mismo. Amable, benigna. Es una forma madura y humilde de conciliación. Es capaz de aceptar corrección dócilmente y escuchar el consejo sabio de los demás. Y aquí donde la invitación de Santiago es, como esta viene de lo alto, necesita un lugar donde reposar. Yo no sé, hermano, si usted comprende esto, pero cuando llueve, muchos de nosotros rápidamente vamos a un lugar donde ocultarnos, ¿verdad?, de la lluvia. Pero ¿cuántos de ustedes cuando llueven dicen: ay, yo me quiero mojar? Ay, yo quisiera mojarme. Yo así quisiera que comprendiéramos a ver la sabiduría de Dios. Cuando viene la sabiduría de Dios, va a venir en los momentos específicamente que sos tentado, en un pleito, en una búsqueda de alguien para pelearte, en un celo de alguien, en una envidia de otra persona, en un mal comentario de un compañero de trabajo, en una broma de mal gusto, en un chambre que te levantan. De esa manera es que tú vas a experimentar la sabiduría, no de otra manera. Entonces, ¿cómo es que va a aparecer la sabiduría? Cuando mires que venga el chismoso y tú le digas: Dios te bendiga, hermano. ¿Aló? Es que yo sé, hermano, que ese es el momento en que tenemos que tomar la decisión: o lo apuñalo o lo bendigo, o aquí lo extermino o multiplico las bendiciones de Dios para su vida. Ahora pregunto, ¿quién cree que sale más bendecido cuando yo reacciono ante aquel que me ha hecho daño y que actúo sabiamente, amable, pacíficamente, manso? ¿Quién cree que se agiganta más en la fe? Exacto, el que actuó conforme a la sabiduría divina. Yo sé que todos nosotros estamos en esta misma barco, hermano, en este mismo lío. Nosotros salimos del culto bendecidos, ungidos, pero es que saliendo ahí ya está el hermano del parqueo: mire cómo me deja el carro. Venimos bien contentos de la casa, voy a recibir del Señor, y está el hermano del parqueo: ¿me puede poner por favor el carro de punta? Y ya trabo los ojos, vea. ¿A cuánto nos pasa eso? Hermano, yo no puedo ponerme aquí como: ay, el santo, ¿verdad? Yo hoy vine
y no estaba arreglado algo que pedí. Desde el jueves me reuní con mi equipo y les di las instrucciones de quiero que para el domingo todo esté listo. Tiene que estar esto y esto. Y cuando llego, no está listo. Es que ustedes me hubieran visto, hermano, como esos perros que se ponen así, una fila aquí de pelos, así, que se levanta. Yo no sé cómo se le llama eso. Pero yo me sentí así. Ganas de agarrar el teléfono y llamarle. ¿Qué pasó que no hiciste lo que te pedí? Es que esa es nuestra naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Así lo somos. Pero es momento para decir, Señor, yo no quiero reaccionar así. Yo quiero que me proveas de lo alto la sabiduría para actuar conforme tu gusto, tu placer, conforme a lo que a ti te agrada. Que trate a mi hermano, que trate a mi hijo, que trate. Estaba Josué David llamándome esta semana y me dice: pa, se murió el teléfono. Y tiene 1 año, hermano, que lo acabo de comprar. 1 año. 30 segundos de silencio que yo tuve que soportar, porque tenía ganas de decirle de todo. Tenía ganas de enviarlo a Rusia, a Siberia, a las gélidas tierras de Siberia. Hermano, le voy a preguntar, ¿a cuánto les pasa eso? Que inmediatamente viene a tu mente un montón de palabras que querés decir. Pero ¿sabes qué debe de hacer inmediatamente? Cerrarle la puerta a ese montón de palabras y decir: Padre, dame tus palabras. Señor, ¿cómo tratarías tú a mi hijo? Le digo: hijo, ¿por qué agarra el teléfono de martillo? El teléfono no se pone para detener la llanta del carro. Oiga, sarcástico, ¿verdad? O sea, ¿cuántos de nosotros necesitamos decir: ahora entiendo por qué no soy de bendición en mi trabajo? Ahora entiendo por qué no me llaman para pedirme opiniones. Ahora entiendo por qué la gente no me busca para consejo. Ahora entiendo por qué mi mente no tiene visiones nuevas, frescas. Porque estoy lleno de conflicto, celos amargos, envidias. Pero yo creo que aquí hay muchos de nosotros que anhelamos la sabiduría divina. Y de ella es la que más queremos nosotros sacar. Entonces veamos lo último. La manera en que esta sabiduría vendrá a nosotros cuando aprendamos a compartirla. Más y más, más y más. Esta sabiduría va a empezar a traer fruto de justicia. Último versículo 18, por favor. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Como dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Bien claro, ¿verdad? Siempre habrán 2 tipos de paz, 2 tipos de sabiduría, 2 tipos de amor. Siempre habrá eso. Y usted tendrá que diferenciar y adquirir y pedirle al Señor: yo lo que quiero es la paz que cambia atmósfera. Yo no sé si usted se atreve cuando su esposa llega o cuando su cónyuge llegue transformado en Shrek, en Fiona y ¡guau! Y tú dices: sí, mi amor. ¡Ah! Y le baje el gas al cónyuge, porque no hay pleito. Mi esposa tiene un dicho bien bonito. Dice: donde hay un tonto, que no hayan 2. Así cuando yo llego y mira, eso lo hace esto, mire. Media vuelta. Es la cuestión de decir: no, la sabiduría de Dios es no pleito. La sabiduría de Dios es mostrar al príncipe de paz, Cristo Jesús, el Señor que mora en mi corazón. La sabiduría de Dios es extraer lo mejor del reino de Dios. Lo mejor del reino de Dios. Dice: estos son frutos de justicia. Son las obras que nos llevan a mostrar el resultado de mi relación con Dios. Vamos a ir preparándonos, muchachos de alabanza. Pero qué lindo es cuando usted puede expresar esto en las relaciones. Tu relación con Dios, todo aquello que va verticalmente también traerá fruto de justicia, que es la manera recta y correcta de traer paz, reconciliación. En vez de andar diciendo: a ver quién escupe primero,
¿Se acuerdan cuando eran muchachos? ¿Ah? ¿Se acuerdan cuando dos estaban ahí que pues sí, a ver quién escupe primero? Y la idea es que escupía al otro, ¿verdad? O llegar y empujar, porque algunos esos le hacen, ¿verdad? Empujar para que peleen y se golpeen. Debemos ser una iglesia de reconciliación, de perdón, de paz, de amor, de amabilidad, de llamar a la calma, de llamar a la calma, de llamar a la paz, de llamar a la... Esto dice fruto de justicia, fruto de justicia. Y es cuando aprendo a traer a Dios en la vida práctica, en mis relaciones. Entonces por eso dice, el fruto de justicia se siembra en paz. Trata de ocupar una analogía de lo que nosotros sabemos que se hace. ¿Qué necesito para tener mazorcas? ¿Sembrar qué cosa dice? Una semillita de maíz. ¿Están conmigo? ¿Cuántas semillas se ocupan para miles de mazorcas? Entonces piensen ustedes, ¿cuánto se necesita para llevar paz a mi casa? Una semillita. Un inteligente, un sabio que diga, en mi casa no va a haber pleito. Siempre nos llamaremos a hablar sentados. Vamos a poner reglas de comunión, de buena relación. Santiago dice, esta es la invitación para un hijo de Dios, que siempre siembre en paz para aquellos que hacen la paz.